Muy buenos días, hermanos. Para mí es nuevamente un placer estar con ustedes esta mañana. Los hermanos de la iglesia Betel, también a los hermanos de otras iglesias, a nuestras amistades, también personas conocidas. Es para mí un privilegio presentarles la palabra de Dios en esta mañana. Y realmente vamos hoy a presentar un mensaje para todas las personas, creyentes y no creyentes. Entonces empecemos esta mañana con el pasaje bíblico en Marcos capítulo 1, versículo 15. Y empiezo con el versículo 14 y así vamos a compartir la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos. Padre, damos las gracias por esta mañana que tú nos concedes, siempre orando para que tu palabra tenga sentido, tenga también propósito y sea edificante para todos los oyentes. En tu nombre nos encomendamos y queremos entonces que este tiempo sea de provecho para todos los oyentes. Damos las gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero tener como tema la necesidad de un arrepentimiento, basado en las palabras de Marcos 1 al 15. Dice el texto: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? En el griego hay dos palabras para tiempo: el cronos y kairos. Cronos es el tiempo cronológico y kairos es el tiempo de Dios. Está Marcos diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo para que Jesús hace este mundo para traer las buenas nuevas del reino de Dios. Es el tiempo oportuno, es el tiempo crítico, es el tiempo que Jesús está llamando a las personas a un encuentro personal de buscar el reino de Dios. Este es el momento entonces que Jesús presenta su palabra. El tiempo más oportuno es este. Por eso Marcos presenta el evangelio, el principio del evangelio, Marcos 1:1. Después de la tentación de Jesús y también su ministerio. Su ministerio fue un ministerio de arrepentimiento. En toda la Biblia el mensaje es arrepentimiento. El primer mensaje de los apóstoles en Marcos 24, en Marcos 6:12, fueron enviados a la predicación. Y Marcos 6:12 dice que el primer mensaje de los apóstoles fue este: predicaban que los hombres se arrepintiesen los hombres. Ahora, es interesante, ya un llamado al arrepentimiento. En Mateo 24:47 también la gran comisión es igual: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, en Apocalipsis hay 7 iglesias. De las 7 iglesias, 5 iglesias fueron llamadas al arrepentimiento. Toda la Biblia es un llamamiento al arrepentimiento. Entonces, es una palabra que a veces nosotros pastores predicamos: arrepiéntense. Pero ¿qué es realmente arrepentimiento? Es lo que vamos esta mañana a presentar. Primeramente, lo que no es un arrepentimiento. Hay personas que no tienen necesidad o no buscan la necesidad de un arrepentimiento.
Hay también personas que se han arrepentido con un falso arrepentimiento. Y esto no era arrepentimiento. Cuando los corazones de las personas son como rocas impenetrables y la palabra no hace efecto en su corazón, no tiene necesidad de arrepentimiento. Estamos viviendo hoy en día en tiempos que las personas están rechazando el Evangelio del Señor, buscando el camino ancho y no buscan el camino angosto. Quiero que veamos 3 ejemplos de personas que se han arrepentido con un falso arrepentimiento. En Éxodo 9:27 habla de Faraón. Después de la 7ª plaga, Faraón dijo lo siguiente: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón diciendo: he pecado, Jehová es justo, yo y mi pueblo, gente impía. Realmente Faraón reconoció su pecado, he pecado. También reconoció que Dios es justo, y esto no era malo. Son 2 cosas que hay que hacer con un arrepentimiento. Pero su arrepentimiento es más que sentimiento, es más que un pesar. Arrepentimiento es un cambio permanente. Y Faraón, como se ve, siguió con corazón duro. Y no hay más tristeza que ver un corazón rebelde y duro contra la palabra de Dios. Encontramos también en Judas 27, en Mateo 27, a versículos 3 al 5. Voy a leer este pasaje. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Hay 2 palabras que Judas utiliza: yo he pecado. Para un arrepentimiento uno tiene que reconocer su pecado. Y también para un arrepentimiento, como dice Judas, yo me arrepiento. Pero simplemente lo que Judas está expresando era una tristeza y un pesar de sentimiento. Pero no hubo arrepentimiento. Otro también caso, el joven rico, Mateo 19, versículo 16. Este joven empezó buscando a Jesús: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Dice Jesús: guarda los mandamientos. Él dijo: los he guardado desde mi juventud. Jesús le dice: una cosa te falta. Vende ya lo que tienes y dalo a los pobres. El joven se fue triste. No hubo arrepentimiento. Pero es interesante que conocía la palabra, los mandamientos. Una persona puede conocer toda la Biblia, ir a la iglesia, pero no hay arrepentimiento, si no hay cambio radical en su vida. Yo puedo conocer la Biblia, pero si no hay arrepentimiento, como el joven rico, entonces nada me sirve. A veces el egoísmo es el obstáculo para que no pensemos en buscar del Señor. El libro de Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prospera. Romanos 2:5, que dice: por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. También otro pasaje en Lucas 17, versículo 3 dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí nos está señalando la Biblia el problema del no arrepentido. ¿Qué merece? Si no hay arrepentimiento, ¿qué merece? Bueno, dice Romanos, Pablo, que atesoras ira para el día de la ira.
y también el justo juicio de Dios. Y si no os arrepentís, mereces la muerte eterna. Mereces la condenación. Es una situación crítica, por eso el texto habla del kairos. El kairos es que es el tiempo crítico, el tiempo oportuno. Estamos viviendo en ese tiempo crítico, oportuno, en que Dios hace un llamado a través de su Hijo Jesucristo para que estemos también, seamos parte del reino de Dios. Pero las personas hoy en día, como antes también, no aceptan buscar el reino de Dios. Ahora, quiero decirles que este texto es un llamado de Jesús para que tengamos la necesidad de un arrepentimiento verdadero. Y quiero ahora hablar sobre lo que es un arrepentimiento verdadero. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento es metanoío. Son dos palabras, meta, que significa un cambio, una dirección, dirigirse a una dirección. Y novillo es percibir con la mente. Entonces, se define arrepentimiento como un cambio de mente, un cambio en mi manera de pensar en cuanto al pecado. Es más que sentimiento, es más que remordimiento, es más que un simple pesar, es más que eso. El arrepentimiento es para la salvación en Cristo. El arrepentimiento es para que nosotros podamos encontrar en Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús, la salvación. Por eso el texto dice, arrepentíos y creed. ¿Qué es creer en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación? Y es que arrepentimiento y fe son como dos hermanos gemelos. Siempre estarán unidos, arrepentimiento y fe. Si no hay fe, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, sin fe es imposible. Entonces, es necesario entender que el arrepentimiento sincero es aquel que hay cambio en nuestras vidas. En 2 Corintios 7, 10 dice lo siguiente, 2 Corintios 7, versículo 10, quiero leer este pasaje del Nuevo Testamento, 2 Corintios 7, versículo 10, y así dice, cito el texto, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y este es el arrepentimiento que a Dios le agrada. Es un arrepentimiento que nosotros buscamos de Dios. Y le agrada. Y también agradamos a Dios por esa clase de arrepentimiento. Entonces, tenemos que tener entonces urgentemente ese llamado de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué tengo que buscar entonces un arrepentimiento? Pregunto. ¿Por qué tenemos que tener esa necesidad profunda de un arrepentimiento? Porque quien nos está llamando un arrepentimiento es Jesús mismo. Y si rechazas a Jesús, pues bien dice la palabra, atesoras ira por el día de la ira de Dios. Entonces, no importa cuán grande sea el pecado. Puede ser un homosexual, una lesbiana. Pablo era un criminal, se puede decir, perseguidor de la iglesia. ¿Ve? ¿Cuántas personas criminales? Usted puede ser el más grande traficante. Cualquier pecado que usted dice, no merezco la salvación. No importa lo sucio del pecado.
Cuando nosotros buscamos sinceramente al Señor, Él está dispuesto a concedernos la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Por eso, esta mañana quiero presentar unos ejemplos bíblicos de un arrepentimiento. En Lucas 15 encontramos al joven hijo pródigo. Muchos de ustedes también ya conocen esta historia del hijo pródigo. El muchacho quiso su herencia y el padre no le puso obstáculo. Y él se fue lejos, a una provincia apartada. Pero dice Lucas 15, y allí vivió perdidamente. Y la situación del joven, en vez de mejorar, empeoró mucho. Quedó sin dinero y sin trabajo, que es lo más triste. Llegó a la profundidad del mismo pecado. Cuando le faltó el dinero, el hijo pródigo llegó a las profundidades más críticas de todo pecador. Dice la Biblia en versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En esta parábola, aquí en estos versículos, Dios está presentando el cuadro de este muchacho, porque ningún judío tenía que estar con los cerdos y más tampoco comer de lo que comían los cerdos. Este era el punto crítico en que el pecado condujo a este joven a llevarle a esta situación. Por eso, cualquier pecado, lo más sucio y horrendo del pecado, hay arrepentimiento, en la buena noticia. Pero este muchacho tuvo un cambio de pensamiento, versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan y yo aquí perezco de hambre? Hay un cambio de pensamiento. Recordó su pasado en la casa de su padre. Pero también tuvo un cambio más de pensamiento, de sentimiento. Versículo 18 también siguiente, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cambia su modo de pensar, cambia su sentimiento, me voy a levantar, iré a la casa de mi padre. Pero hasta aquí no hay arrepentimiento. Es más que pensamiento, es más que sentimiento. El arrepentimiento es acción. Poner en accionar lo que siento y pienso. Ese versículo siguiente, el 20 y el 21. Y levantándose, ahora sí, en la acción, arrepentimiento es una acción en que yo voy a decidir este paso que voy a dar. Vino a su padre. Este es el accionar, la actitud, es una actitud de cambio. Muchas personas dicen, me arrepiento, pero simplemente es un pensamiento, me arrepiento, pero simplemente es un pensamiento. Eso no es arrepentimiento. Entonces, fue un cambio. Fue a la casa de su padre. Y qué hermosa la historia que Jesús presenta en esta parábola, porque realmente una reconciliación, una renovación, un cambio de vida del muchacho. Esto es arrepentimiento. Otro ejemplo le presento el cambio es Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Bueno, el cobraba los impuestos. ¿Qué hacía? Robaba, defraudaba. Pero Zaqueo tuvo un cambio de pensamiento. Él dice, yo he robado, yo he defraudado. Bueno, si uno piensa que simplemente ha robado, pues está bien.
¿Cuántas personas piensan, yo he hecho lo malo, no merezco arrepentimiento? Pero Zaqueo tuvo algo, la actitud de volveré. Eso es arrepentimiento, un cambio de actitud. Devolveré lo que he defraudado a los pobres. Esto es arrepentimiento. ¿Ve? Por eso el libro de Hechos, el capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Ese mensaje que encontramos nosotros en su palabra. Dios está llamando a toda persona de todos los tiempos que se arrepientan. Todos son llamados. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Cada persona tiene oportunidad en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios. Cada uno tiene una oportunidad de decidir, no solamente pensar, no solamente sentir lo malo que uno ha hecho, pero sí accionar el cambio de actitud y cambio de conducta. Entonces, para que sea un arrepentimiento verdadero, tiene que demostrar con la evidencia que realmente yo me he arrepentido. Hay un cambio, tiene que haber un cambio de pensamiento, como dice la palabra griega, de lo que es un arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio en cuanto a la naturaleza del pecado. Antes mi naturaleza era el viejo hombre. Ahora en Cristo Jesús mi naturaleza es el nuevo hombre en Cristo Jesús. Antes yo deseaba y amaba el pecado, pero ahora aborrezco el pecado. En Efesios 2, versículos 2 y 3, encontramos también lo siguiente. Él os dio vida a vosotros, pero ¿cuándo? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros vivíamos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. Este es el cuadro de un hombre típico que anda en el pecado, amaba el pecado, andaba en el pecado, pero cuando se manifestó la gracia de Dios, dejamos esta clase de vida. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, si usted realmente se ha arrepentido, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué tiene? Pues nueva vida, es una nueva criatura de Dios. Entonces este es el arrepentimiento. Me despojo del viejo hombre para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Este es el arrepentimiento realmente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas. Mi vida vieja de pecado, dice Pablo, la condeno. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Esta reconciliación es a través del Evangelio en Cristo Jesús. Ahora yo aborrezco el pecado. No quiere decir que yo no voy a cometer pecado. Aunque Dios ha perdonado mi pecado pasado, presente y futuro, no quiere decir que ya yo voy a vivir sin pecado. Imposible. Pero sí puedo decir que no voy a andar. Cuando hay pecado, que yo he pecado, hay lágrimas, hay dolor, hay tristeza, que nos lleva a la confesión de nuestros pecados, porque abogado tenemos para nuestros pecados. Hay que confesarlos enseguida. También arrepentimiento es un cambio de carácter en cuanto al carácter y mi relación con Dios. El pecado me lleva a la muerte.
El arrepentimiento me lleva a la salvación en Cristo Jesús. Pero cuando hay arrepentimiento, hay cambios. En cuanto a buscar y tener el carácter de Dios en mi vida. Quiero ser sumiso al Señor, quiero ser obediente al Señor, quiero hacer la voluntad de mi Señor. Eso es. Por eso es 1 Corintios 7:1, dice Pablo, hablando a los corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí dice, limpiémonos del pasado, pero perfeccionando el carácter de Dios. ¿Y quién es Dios? Santo. Perfeccionando el carácter de Dios en la santidad y el temor de Dios. El creyente quiere tener el carácter de Dios, ser justo porque Él es justo, ser santo porque Él es santo. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Entonces, por eso, cambia mi carácter, cambia mi modo de ser de antes, también cambia mi carácter también en cuanto al Señor. Buscaré el carácter de Dios en mi vida. Eso es un cambio en cuanto a mi relación con Dios. Hay que andar como Cristo anduvo. Es un cambio realmente. Pero también es un cambio de actitud. Cuando hacemos un cambio de actitud, es una renuncia al pecado. En Romanos 6, versículo 1, dice lo siguiente, Romanos 6, versículo 1, lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo, instrumentos de justicia. Es el cambio radical que Pablo presenta en esta mañana. Cambio de actitud. Quiere decir que es una renuncia al pecado. No voy a andar en el pecado. Es un cambio de conducta, es un cambio de actitud. Es más que sentimientos. Aquí el punto central del arrepentimiento es mi modo de vivir, es el cambio de conducta. Pero si no hay, si digo, voy a la iglesia, leo la Biblia, soy mi viejo, pero si no hay cambio de conducta, si no hay cambio de actitud, entonces seré como un muchacho joven que conocía la Biblia, los 10 mandamientos, pero fue todo solamente. Entonces quiero que entendamos eso. Entendamos la importancia del arrepentimiento, que es un cambio de conducta, es un cambio de vida. Ahora usted me puede decir, pastor, pero es difícil, pastor Duarte. Me cuesta, señor pastor Duarte, esa clase de vida que usted quiere que nosotros andemos. Bueno, Pablo dice que si hay arrepentimiento en Cristo, todo es posible. La lucha entre el espíritu y la carne es que nosotros queremos a veces hacer cambios sin Cristo Jesús. El cambio es Dios quien produce el hacer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Es un proceso de cambio. Y en ese proceso, entre más yo busco al Señor, entre más busco su presencia,
se va perfeccionando más su vida en nosotros. Ojalá el cambio fuese instantáneo, pero a veces es un proceso en que si usted más busca al Señor, el Señor va cambiando poco a poco su vida, hasta que el arrepentimiento, el modo de vivir, sea semejante como Cristo anduvo. Pero también hay algo también interesante en este mensaje de arrepentimiento. Cuando dice Marcos, el tiempo se ha cumplido, o sea, el tiempo del Señor en este mundo, su presencia, y el reino de Dios se ha acercado, creed en el Evangelio. Cuando yo entonces me arrepiento por la fe en Jesucristo, ¿qué sucede? Bueno, hay lo más hermoso, que es el perdón divino, el perdón de Dios. Dice Hechos 2:38, el mensaje de Pedro. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? También de arrepentimiento. Dice Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Si hay arrepentimiento, tenemos el perdón divino, el perdón de Dios de mis pecados, cualquiera que sean. Dios me perdona. Es lo más hermoso del arrepentimiento. También Lucas 27, Lucas 24:47. También estamos hablando aquí del mensaje del Señor también. Y es interesante que este mensaje también es importante. Dice Lucas 24, y que se predicase en su nombre. ¿Cuál mensaje en su nombre? Arrepentimiento. El mensaje de la gran comisión. Arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el mensaje. Ese es llamado. Si buscamos a Dios, hay arrepentimiento genuino, sincero, entonces hay perdón de mis pecados. Es lo más hermoso realmente. A veces luchamos nosotros por un cambio de vida, pero son nuestras fuerzas. Con nuestras fuerzas no podemos cambiar las cosas. Solamente en Cristo Jesús. De modo que si alguien está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. Y en Cristo Jesús, todas son hechas nuevas. Por eso, esta mañana, quiero concluir con dos breves declaraciones, hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento es para toda persona, en todo tiempo y en todo lugar. No hay excepción de personas, clase, categoría social, pobres o ricos. Cualquier pecado merecemos arrepentimiento genuino si lo aceptamos a Él con sinceridad. Pero no podemos decir que Dios me ha perdonado y sigo viviendo en pecado. No podemos decir que me he arrepentido y no hay cambio de mente ni de actitud en mi vida. Entonces, si hay arrepentimiento, es mi conclusión esta mañana. Si hay arrepentimiento, tiene que haber un cambio de pensamiento, de sentimiento y de actitud también. Y el cambio de actitud me lleva entonces a tener una nueva manera de vivir, nuevos pensamientos, aún también en mi modo de hablar también se perfecciona, mi modo de andar, de caminar, de relación también. Ahora buscaré el compañerismo con mis hermanos. ¿Bien? Y más que todo, aborrezco el pecado y andaré en la vida que a Dios le agrada, en santidad y en justicia para Dios. Esta mañana, si usted esta mañana todavía no se ha arrepentido, reconozca que arrepentimiento es un llamado universal
Es Jesucristo quien nos llama a nosotros. Una reconciliación. Dejar el pecado, cualquiera que sea, está llamando el Señor Jesús, para que nosotros tengamos arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús. Solo así. Si usted es sincero, quiere buscar del Señor, está dispuesto a concederle el perdón de sus pecados. Quiere el Señor que esta mañana la iglesia de Betel también busquemos más del Señor, más de su presencia, para que el pecado no abunde en nuestras vidas. Yo creo que es importante que estamos viviendo en tiempos críticos, últimos tiempos, en que hay que buscar más del Señor. Por eso, esta mañana mi exhortación, tanto para cualquier persona que no le conoce o para el que ya conoce a Jesucristo, mi exhortación es que busquemos más del Señor, más de su presencia, y andar como Cristo anduvo. Dios me le bendiga ricamente, hermanos, y ojalá que podamos encontrarnos también en el culto el miércoles y el próximo domingo. Cualquier pregunta, estamos dispuestos a darle su respuesta, cualquier inquietud, llamando a la iglesia Betel, al pastor Duarte o otras personas que si están interesadas, pues podemos tener respuesta para su pregunta. Bendiciones y Dios le bendiga ricamente.